Lo que estoy a punto de contar no está en ningún informe. Y si aún estás aquí, es porque sientes que algo más existe. El paciente que llegó sin historia, pero con un secreto. El cuerpo fue traído por la policía desde las afueras de la ciudad. No tenía identificación. No huellas registradas. Nadie lo reclamaba. Vestía ropas limpias, pero sin etiquetas, sin señales de violencia. Solo su rostro, tranquilo, casi en paz. Lo más extraño era su piel, intacta, sin marcas, sin signos de envejecimiento. Parecía alguien de unos 40 años, aunque sus huesos, más tarde, revelarían otra historia. Lo ingresaron como NN, pero nadie en la sala podía ignorar la sensación que ese cuerpo provocaba. Una mezcla de respeto, temor y una inquietante familiaridad. La causa de muerte que no tenía lógica. El informe preliminar decía, paro cardíaco. Pero al iniciar la inspección, todo estaba en orden. No había signos de colapso, ni coágulos, ni lesiones internas. Su sistema nervioso estaba impecable, su cerebro activo hasta el último segundo. Y sin embargo, no había vida, como si algo hubiera apagado el interruptor sin dejar rastro alguno. Uno de los médicos dijo en voz baja, no murió, solo se detuvo. El primer corte y el descubrimiento imposible. La primera incisión fue como cualquier otra, precisa, profesional. Pero al separar la piel, todos enmudecieron. Los tejidos no sangraban, no porque estuvieran secos, sino porque se regeneraban lentamente, como si aún tuvieran vida. Las fibras musculares reaccionaban al contacto, como si respondieran al bisturí. Una contracción, un temblor, un pulso. El equipo médico se miró en silencio. No era miedo lo que sintieron, era algo más primitivo. Una alarma interior que decía, detente, el corazón que latía, sin sangre. Al abrir el tórax, el impacto fue absoluto. El corazón estaba allí, perfecto, sin daños visibles, y se movía. No con fuerza, no con ritmo, pero palpitaba. Un latido leve, casi simbólico. Lo más desconcertante, no había sangre en las arterias, ni en las venas. Nada, y sin embargo, el órgano respondía. Era como si el cuerpo fingiera estar muerto, como si algo dentro aún se negara a apagarse por completo. Los órganos que no coincidían con ningún registro humano. A medida que la autopsia avanzaba, los médicos notaron más anomalías. El hígado tenía una forma distinta. Los pulmones estaban cubiertos por una membrana jamás vista. Tomaron fotos, hicieron análisis, consultaron bases de datos médicas globales. Nada coincidía. Cada órgano tenía pequeñas diferencias anatómicas, como si se tratara de una versión alternativa del cuerpo humano. Uno de los cirujanos murmuró, no es un paciente común. Es un mensaje en forma de cuerpo. El símbolo grabado en sus costillas. Mientras examinaban el torso, uno de los residentes notó algo extraño en las costillas del lado izquierdo. Parecía una sombra, una marca. Al limpiar con cuidado, revelaron un símbolo grabado directamente en el hueso. No era una fractura ni una malformación. Era un grabado perfectamente simétrico. Una figura circular, con líneas que parecían letras, pero de ningún idioma conocido. Ni latín, ni griego, ni símbolos médicos. Parecía más un sello, como si alguien, en algún lugar, hubiera marcado ese cuerpo mucho antes de que llegara a la morgue. La fotografía que no debía existir. Uno de los médicos tomó una serie de fotos con su celular para documentar la autopsia. Todo parecía normal hasta que revisó la galería. En una de las imágenes donde debía aparecer el corazón expuesto, aparecía un rostro. No era reflejo, ni error. Un rostro humano. Ojos abiertos, mirando directo a la cámara. Un rostro que ninguno de los presentes reconocía. Volvió a revisar el momento exacto. Nadie estaba cerca. Pero la imagen seguía ahí, como un recuerdo impuesto por algo que deseaba ser visto. Lo que estás escuchando no es solo una historia. Es una advertencia, un eco del otro lado. Suscríbete ahora. Tu apoyo nos permite seguir revelando lo que otros prefieren callar. Cada suscripción es un paso más hacia la verdad que tantos temen, porque este canal no solo cuenta historias, despierta memorias, el momento en que todo el equipo sintió lo mismo. Justo después del hallazgo de la foto,
Todos en la sala quedaron en silencio, no por miedo, sino por una sensación repentina, inexplicable. Una presión en el pecho, un hormigueo en la nuca, como si una presencia los observara, evaluara, respirara sobre ellos. Uno de los médicos cayó de rodillas, otro dejó caer los instrumentos, y una frase surgió, dicha al unísono por 3 de ellos. Él está aquí. Ninguno sabía por qué lo dijeron, pero todos sabían que era verdad. Lo que ocurrió cuando intentaron registrar el informe, intentaron subir el informe preliminar al sistema del hospital. Un archivo digital, como cualquier otro, pero la pantalla mostró un mensaje de error. Contenido no autorizado, información bloqueada. Intentaron una y otra vez. Cambiaron computadoras, usaron discos externos, nada funcionaba. Al día siguiente, el sistema central mostró que no había registros de la autopsia, como si jamás hubiera existido. La cámara que captó una sombra. Durante la autopsia. Como medida de respaldo, la sala de autopsia contaba con una cámara fija. Grababa cada procedimiento, sin cortes. Al revisar el video, observaron la escena desde otro ángulo. Todo parecía normal, hasta el minuto 37. Una sombra cruzó la sala. No tenía forma humana, no se reflejaba en las superficies. Simplemente, atravesó el cuerpo. El archivo quedó corrupto justo después de ese momento, y la cámara nunca volvió a encender. El testimonio del médico que decidió abandonar la sala, uno de los médicos más veteranos del equipo, con décadas de experiencia, pidió salir de la sala sin dar explicación. Temblaba, sudaba. No podía sostener el bisturí. Horas más tarde escribió una nota. No fue un informe técnico, sino una confesión. Decía haber sentido que alguien respiraba justo detrás de él, que escuchó un latido que no venía del cuerpo, sino de la mesa misma. Y cerró su mensaje con una frase escalofriante. Ese cuerpo estaba mirando. Desde aquel día, nunca volvió a trabajar en medicina forense, el archivo que alguien intentó borrar del sistema. Una semana después, uno de los internos encontró una carpeta oculta en el servidor del hospital. Tenía el nombre del paciente, Caso 0. Al abrirla descubrió que alguien había subido videos, imágenes y audios, y luego los había marcado para eliminación automática. Lo inquietante era la fecha de creación del archivo, 3 días antes de que el cuerpo llegara. ¿Cómo era posible que ese caso estuviera registrado antes de existir? Intentaron recuperar el contenido. Solo se pudo salvar una imagen, el símbolo grabado en el hueso, rodeado de números que nadie pudo descifrar. Lo que descubrieron en el ADN del paciente finalmente, enviaron muestras genéticas a varios laboratorios independientes. El objetivo era encontrar alguna coincidencia en bases de datos internacionales. Los resultados tardaron días, pero el mensaje fue unánime. ADN humano con mutaciones no documentadas. Había secuencias genéticas que no existían en ningún ser humano conocido. Estructuras que parecían haber sido modificadas a propósito. Un experto dijo: esto no es evolución, es diseño, y no de aquí. La carta que apareció dentro del cuerpo, durante una segunda revisión del aparato digestivo, uno de los asistentes encontró algo entre los intestinos. No era tejido, era papel. Una pequeña carta, perfectamente plegada, protegida en una cápsula metálica. No estaba dañada, no estaba sucia. Al abrirla, leyeron una sola línea, escrita en varios idiomas. Esto no es el final. Nadie entendía cómo había llegado allí, pero todos sabían que era un mensaje, para quien se atreviera a buscar. La última frase que quedó escrita en la mesa de autopsia. Después de cerrar el cuerpo y limpiar la sala, el equipo se retiró. La jornada había terminado, o eso pensaban. La mañana siguiente, al encender las luces, encontraron algo grabado en la superficie metálica de la mesa. No era sangre, no era tinta. Era como si el acero mismo hubiera sido marcado desde dentro. La frase era clara, precisa, imposible de ignorar. Gracias por mirarme. Desde entonces, esa sala ya no se volvió a usar, y la mesa fue retirada. Pero nadie se atrevió a destruirla. Esa autopsia no fue solo un procedimiento médico. Fue una puerta abierta, una revelación que nadie pidió, pero que ya no se puede olvidar. El cuerpo que no sangraba, el corazón que latía sin sangre,
el símbolo imposible. Todo apuntaba a una sola verdad. La muerte es solo una versión incompleta de la vida. Y quizás, entre nosotros, caminan seres que no mueren, porque nunca nacieron de la forma que entendemos. O tal vez, porque ya estuvieron aquí antes. Sea lo que sea, los médicos no volvieron a ser los mismos. Y tú, que ahora sabes lo que ellos vieron, tampoco volverás a hacerlo.